Hoy martes por Perusen, un mundo holístico en un solo lugar. Presenta Reflexiones con Mao. Estaremos conversando con el doctor Roque Hernández, neumonólogo, internista, naturópata, experto y facilitador en psiconeuroinmunología y terapias alternativas. Hablaremos de cómo manejar la ansiedad y la angustia desde la psiconeuroinmunología. Hoy, 6 p.m. hora Perú, 7 p.m. hora Venezuela. No te lo pierdas por Perusen, un mundo holístico en un solo lugar, por Facebook Live. Buenas noches, feliz y bendecida noche. Hoy tenemos un grato y un honor, por eso digo feliz y una gran alegría, porque tenemos hoy nada más y nada menos que al doctor Roque Hernández, neumonólogo, internista, naturópata, experto y facilitador de la psiconeuroinmunología y terapias alternativas. Hoy vamos a hablar nada más y nada menos de cómo manejar la ansiedad y la angustia desde la psiconeuroinmunología. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Mao, y gracias por esta nueva invitación. Muchas gracias. Es un inmenso placer, doctor, de verdad que sí, tenerte aquí en Perusen, un mundo holístico en un solo lugar. Doctor, cuando te llamé y te pregunté de qué íbamos a conversar, y me dijiste que podíamos hablar sobre el cómo manejar la ansiedad y la angustia en este momento, y gracias a la gran plataforma internacional de Perusen, esto va a llegar a miles de personas, a millones de personas, y es cierto. Me encantó tu título porque es nada más y nada menos de cómo manejar a través de tu inmensa información la ansiedad y la angustia. Y está claro que en este momento la gente está desesperada, angustiada, ya lleva año y medio, varios países llevan año y medio encerrados, sin producir dinero. Eso ha originado conflictos a nivel de parejas matrimoniales, conflictos de hijos, conflictos empresariales, empresas cerradas. Las personas están inmensamente somatizando cualquier tipo de patologías, productos como lo que nos enseñabas en la última clase del diplomado, que fue nada más y nada menos que la hipocondría, que las personas hipocondríacas, esas personas que les encanta la somatización. Y yo lo digo mucho en los cursos que dicto de psicoterapia, Roque, cuando me atrevo a decir que cuando un hipocondríaco descubre el inmenso poder creativo que tiene de activar esos programas suicidas, se hace un dios, porque es imaginarse y en 10 segundos ya tener un dolor de cabeza, porque es que se lo imagina y lo crea. Y lo crea. Háblanos sí, de eso, Roque, de verdad que sí. Sí, y lo crea, de ese inmenso poder humano y el por qué esta situación, por qué te encantó hoy precisamente hablarnos de esto. Bueno, en verdad es el tema que está, vamos a llamarlo de moda, entre comillas, ¿no? Pero antes de entrarle de lleno, es importante, siempre es importantísimo recordar una ley natural biológica que como tal se cumple en el 100% de las veces en la totalidad de los seres humanos. Comprender esta ley biológica nos abre
la ventana al conocimiento, y es que todo lo que sucede en nuestra vida de manera inesperada, imprevista, nos agarró así, a traspié, genera inevitablemente una respuesta emocional en uno. ¿Ok? Así es. Una Así respuesta es. emocional. Y surge un sentimiento. ¿Cuál? Bueno, imagínate tanto que hay, ¿no? Miedo, rabia, rechazo, este, resentimiento, indiferencia, celos, etcétera. Pero algo sintió la persona, algo sintió. Sí, Y ese es, sí, y después nos encadenamos a uno y con ese arauzal emocional, entonces lo exacerbamos y lo sí, señor. transformamos en esos procesos. Así es. Sí, señor, porque desde ese momento del impacto emocional, la mente no da para otra cosa que para esa situación que estamos atravesando. Y el cuerpo activa un sistema de inervación, o sea, mejor dicho, no, altera el sistema de inervación de nuestro cuerpo, que es cíclico entre actividad de nuestro sistema nervioso simpático y nuestro sistema parasimpático. Cicla cada 4 horas, pero ante un impacto emocional nos quedamos fijos en estado de simpaticotonía. Y eso altera por supuesto el cuerpo entero. El cuerpo entero. Yes. Y en especial al órgano que sintoniza con esa frecuencia emocional que la persona está viviendo. Allí comienza cualquier enfermedad. Cualquiera. En cuestión de el tema que seleccionaste, o seleccionamos mejor, ansiedad, angustia, pánico, ¿verdad? Así es. Fíjate, cualquier situación que la persona ha vivido y que dio origen a alguna respuesta en su cuerpo. Ok, la solucionó y pasó. Pero basta que algo ocurra y le genere recaída en aquel sentimiento y ese reinicio puede desencadenar en esa persona un estado de ansiedad aguda, que no es otra cosa que miedo intenso, que a veces la persona ni entiende por qué razón tiene miedo. ¿Okay? Así es. Miedo, intranquilidad, desasosiego. Pero hay condiciones muy específicas que sí condicionan un estado de ansiedad permanente, razón por la cual la persona acude a psicólogos, sobre todo a psiquiatras, si son medicados, polimedicados por esto. Y allí hay que hacer referencia obligatoria a los programas biológicos que manejamos desde los circuitos que están aquí en la frente, allá adentro del cerebro, aquí en la frente, y los que están aquí atrás. ¿Okay? Aquí atrás están los circuitos visuales, donde trabajamos todo lo concerniente a miedo en la nuca. Es decir, miedo a un depredador, conocido o desconocido, pero miedo al fin, ¿no? Y aquí en la frente manejamos miedo al futuro, miedo a lo que está aquí inminente encima, y a veces es un miedo que paraliza, a veces es un miedo que te pone chiquito, pero lo enfrentas. Pero a fin de cuentas es miedo. Sí, ¿Okay? Doctor, tomando en cuenta a estas personas que están en este momento conectándose, lo que está explicando el doctor, ese miedo que percibimos de ese depredador, generalmente originan esos dolores a nivel del trapecio, del cuello y la espalda, los hombros, los omoplatos. Y muchas veces, doctor, a mí me ha llegado en mi consultorio conflictos, pero exacerbados de una manera muy inflamados, como le contaba hace días atrás a usted mismo en uno de sus cursos, donde decía que había tratado a una persona con ese miedo, con ese depredador, y tenía 6 años con un dolor en el omoplato y parte del trapecio, que ya estaba siendo medicada por un psiquiatra, y bastó una decodificación, el que ella se expresara, e inmediatamente ese dolor se le desapareció. De verdad es sorprendente. Siga, bueno, doctor, siga, que me encanta. Ayer apenas atendí a una señora que me consulta así, con ese dolor en todo el lado derecho de la espalda, desde aquí, desde el trapecio,
hasta la parte baja de debajo de la escápula, ¿no? Dice, es un Debajo dolor del intenso, cápula. es un dolor intenso que me mortifica, yo no hay qué hacer. Entonces le aplico el toque cuántico, ¿verdad? Uno coloca la mano donde duele, ¿verdad? Y otra contralateral o arriba, y simplemente hizo conciencia, dígame, ¿a quién es que usted necesita quitarse de encima, quitar el camino, porque la tiene amarrada? Enseguida Así hizo conciencia, ¿verdad? es. En el caso de ella era el yerno, ya no lo soporta. Y entonces, mientras yo hacía el toque cuántico, ella hacía esa reflexión y hacía conciencia de lo que sentía hacia él. Y le dije, drénalo en tu mente, dile todo lo que quieras, todo, pero todito, lo que te salga del alma, díselo. Y aquí en la mente ella vació aquella broma. Vació y vació y vació y vació y vació. Cuando terminó de vaciar, suspiró. Aquel container emocional que tenía dentro. ¡Wow! Tenía como 200 kilos. Le dije, cuando quité la mano, le dije, a ver, evalúa la espalda. Hizo así, oye, ¿pero qué me hizo? Bueno, te ayudé, a ver qué pasó. Se me quitó por completo. Y como a la media hora, cuando ya se iba de la consulta, me dijo, doctor, ¿porque en verdad qué me hizo ahí en la espalda? Porque ya yo no sabía ni qué hacer. Cuando No, soltamos y la la ansiedad, emoción, ¿vale? y la ansiedad que produce eso, y la desesperación, que ¿Cómo ese dolor no? puntiagudo, porque es puntiagudo allí, penetrante, puncho Claro. penetrante, de verdad es angustiado, es muy angustioso. Pero fíjate, soltó la emoción y se sanó. Así es todo, realmente así es Así es, todo. Así es todo. Ahora, así es. ahora fíjate, los estados de ansiedad permanente, que agobian, que desgastan a la persona y que por lo general la obliga a estar polimedicada y casi hecha un zombie, casi un zombie. Porque los medicamentos lo ponen Así hasta es. lento, pensamiento lento, todo es lento, ¿no? Acá nosotros guardamos, como les dije, miedo frontal. Fíjense qué tipo de miedo, no es cualquier miedo. Miedo a afrontar una situación, miedo a Así enfrentar es. a alguien, a confrontarlo. Pero por ser quien es, te sientes chiquito, ¿no? Y te genera miedo. Miedo a afrontar, miedo al futuro, a lo que va a pasar. Y si yo me atrevo a hacer esto, ¿y qué va a pasar después? Así es. Cuando se suman dos situaciones, ¿verdad? Y uno la maneja del lado derecho y la otra del lado izquierdo, porque se van sumando emociones, ¿eh? Un miedo y luego se suma otro miedo. Ahí entra en lleno lo que se llama ansiedad, angustia, permanente. En verdad es una Así constelación es. emocional. Así es. Dígame, Así es. dígame si se le asocia un miedo en la nuca, que es el miedo al depredador. El depredador puede ser cualquiera, ¿verdad? La pareja, la mamá, el papá, quien sea. O desconocidos, por ejemplo, alguna autoridad gubernamental, los del impuesto sobre la renta, etcétera, y les tiene pavor, ¿verdad? Porque ya lo multaron, por ejemplo, ya lo multaron y tienen miedo a que se lo vuelvan a hacer. Combinar este con este, ese produce la ansiedad suprema. Es lo que se llama pánico. Pánico. Está el cerebro en cortocircuito, frontal y occipital. Eso es el miedo más pavoroso que hay. Pánico. Pánico. Es una constelación cerebral. Entonces, ¿qué hace uno en eso? Bueno, ayudar a que la persona primero haga conciencia de ese miedo. Tiene que hacerlo consciente. Porque cuando pasas por una experiencia y guardas emociones, lo archivas en el subconsciente, en ese baúl emocional, que por cierto maneja demasiada información. Se calcula que son como, en términos de computadora, como 400 millones de bytes, ¿no? Mientras que el consciente maneja como 2000 bytes por segundo. Es muy poquito, en referencia a lo que Dios. guardamos. Demasiada Así es. diferencia. Ahora, cuando la persona hace consciente aquello que guardó en el baúl de los recuerdos, ¿verdad? Lo hace consciente, viene a la memoria RAM, en términos de computador, viene a la memoria RAM.
Ahí comienza Tiene la memoria él, real. comienza a liberar ese miedo y comienza a sanar. Mientras esté guardado el sentimiento, no hay curación. Podrá tomar 500 pastillas todos los días y no hay curación hasta que haga conciencia. Solo después que hace conciencia, comienza a soltar. Y cuando soltamos, sanamos. Interesante. Si retenemos, seguimos en lo mismo. El truco de esto es a conciencia y libera, es decir, soluciona. Soluciona. Algunas cosas basta con solución emocional. Aplicar una terapia, una meditación, ayudarlo a soltar. Ya está. Otros requieren, aparte de eso, Una reprogramación de su estructura mental. es, y algunos requieren la solución práctica. Supongamos que su miedo frontal es que tiene un jefe que no lo soporta, que lo menosprecia, que no la valora y vive en ese estado y se siente explotado en el trabajo. ¿Cuál sería una solución práctica para esa persona? ¿Confrontar al jefe? En verdad no. La solución es, mija, cambia de trabajo. Él no va a cambiar, Cambia de trabajo. él no va a cambiar su táctica. Así Sí, es, sí. así es. Cambia Es de un trabajo. depredador, fue entrenado para ser un depredador. Ajá, Exacto. así es. A lo que ella cambia de trabajo y allá sí se siente valorada, se acabó la ansiedad. Se acabó la angustia. O sea, no es tan complicada la cosa. Sí, así es. No es tan complicada. Así es. Complicado sería, porque- sería, como pasa en algunos jóvenes, incluso niños, que quien hace el papel de depredador es el papá, por ejemplo, o es la mamá. Así es. La solución práctica es que se despeguen, ¿verdad? Pero no es tan fácil, porque es papá Así es. y es mamá. Entonces hay uno cuando echa mano a diferentes técnicas para que el niño en cuestión, adolescente, haga un cambio de percepción, es reprogramación de la mente, de manera que comience Así es. a percibir al depredador, sea papá o sea mamá, distinto. Porque cuando cambiamos la percepción de algún evento o de la actitud de alguna persona, indudablemente que vamos a ver cambios en la relación. Hago esta referencia. Lo que interpretamos como realidad es una proyección que salió de donde, de allá del subconsciente, de ese baúl que maneja 400 millones de bytes. De allí sale la proyección. Somos como si estuviéramos en el cine pasando una película. Desde allá sale el chorro, ¿verdad? La película y la realidad lo refleja para que uno comprenda qué es lo que está metido allá en el subconsciente. Sí, doctor. Y tomando en cuenta que ese baúl contiene el 95% de nuestro inconsciente y que todo es pasado. Sí, señor. Pasado. Sí, señor. ¿Ves? Entonces, la realidad es una proyección. La vida lo refleja para que conozcamos esos contenidos. Yo, que soy el dueño de mi baúl, mi subconsciente, yo puedo modificarlo. Nadie lo puede hacer por mí, pero yo sí puedo. Yo sí puedo. Nadie. ¿Ok? Así es. Sí puedo. Puedo modificarlo. Entonces, ¿qué hago yo? Si ese personaje, por ejemplo, mi papá, es el que me crea la situación de estrés, de miedo, de angustia, de zozobra, yo tengo que trabajar ese contenido. ¿Ok? Ahí la técnica que tú manejas muy bien, el Ho'oponopono, es excelente, persona. Excelente. ¿Verdad? El Ho'oponopono. El Ho'oponopono, espectacular, pues, para esa situación específica. Sí. Entonces uno, y se puede hacer en estado hasta meditativo. Él conectaría con su papá y le dice, papá. Doctor, ¿cuál es la diferencia? Me gustaría, doctor, que le dijéramos a estas personas, ¿por qué es tan importante hacer esa reprogramación en esos estados meditativos? Ajá, mira, cuando nosotros estamos en el nivel alfa cerebral o incluso más profundo, en el nivel teta, tenemos acceso a ese subconsciente perfectamente. Ajá. Y conectamos con quien necesitemos, conectamos así de instantáneo con la persona a quien necesitamos, con quien necesitamos trabajar.
a fin de cuentas es un solo campo de energía, ¿verdad? Y accesamos a él en ese Ajá, nivel. Y es muy fácil entrar en alfa, demasiado fácil. Ya cuando uno está acostumbrado, basta con cerrar los ojos y respirar. así es. Un, dos y pum, ya está en alfa. Demasiado fácil. Claro, Exacto. el que está iniciando se tiene que Inhalar por practicar. la nariz, exhalar por la boca 3 veces e Ese, inmediatamente entramos en algo. listo. Demasiado fácil. Demasiado fácil. Y allí, en este caso, vamos a hacer, piensa en el papá, imagina a su papá. Y le dice la palabra mágica, dice, papá, siento mucho compartir contigo estos sentimientos que me agobian realmente. Es más, te pido que me Fabuloso, disculpes. ¿Okay? fabuloso, Te doy las fabuloso. gracias por darme esta oportunidad, por estar aquí conmigo en este momento, para yo soltar todo esto. Gracias, papá. Buenísimo, Te buenísimo, quiero, te buenísimo. quiero. Ya al día siguiente, la película es distinta. Al otro día. Mira, me Así acuerdo, es. Mao, de una señora que me dice, muy joven, por cierto, doctor, yo vengo acá no porque estoy enferma, es para que me ayude, porque mi mamá y yo somos dos perros bravos, ni siquiera perro y gato, dos perros bravos. Dos Doberman, dos Dos, Doberman. dos Doberman. Nosotros no nos podemos sentar ni siquiera a almorzar y salir de compra, menos, porque es que siempre andamos en pleito. ¿Habrá alguna manera de que esto mejore? Y yo, pero claro, Así hija, es. claro, claro que sí. Y le explico esto que estoy explicando ahorita, lo mismito, se lo explico a ella. Y trabaja con su mamá. Al mes cuando viene me dice, doctor, qué cosa tan maravillosa, ¿verdad? Mamá es otra persona. Ah, sí, le digo, tú, sí, es otra persona. Ahora podemos salir de compras, salimos a comer en la casa, doctor. Nos sentamos a almorzar, ponemos buena música y disfrutamos una comida. ¿Cuándo antes? Mamá es otra persona. Por supuesto que la mamá no era otra persona, ¿no? Pero ella Para cambió. ella, así, Ella cambió. para su cambio de percepción, así es. Ah, exacto, ya cambió la percepción y cambió el personaje. Lo liberó de aquel sketch, de aquel libreto que ella hacía. La liberó. Le quitó el disfraz de depredador. Exactamente. Ahora sí era mamá. Qué cosa, ¿no? Así, así es, Sí, fabuloso, señor. fabuloso. Doctor, un minutico. Estamos conversando en este momento con el doctor Roque Hernández, neumonólogo, internista, naturópata, experto y facilitador de la psiconeuroinmunología y terapias alternativas. Estamos conversando nada más y nada menos de cómo manejar la ansiedad y la angustia en estos momentos de crisis a través de la psiconeuroinmunología, que es la especialidad, y él como facilitador nos está dando estas hermosas palabras. Y de verdad estoy sorprendido porque ya va media hora del programa, doctor. Sí, ¿verdad Se que nos sí? fue media hora del programa. Sí, Se nos fue señor. media hora del programa y apenas estamos comenzando. Doctor, ¿qué está originando en este momento tanta ansiedad y angustia? Ah, bueno, imagínate. Estamos ahorita, vamos a usar la palabra víctima. No me gusta esa palabra, pero la voy a usar. Estamos siendo víctimas Sí, así es. de un psicoterrorismo mediático horroroso. Horroroso. Creando Así miedo, es. miedo, miedo, miedo. Mala noticia a las 24 horas del día. Así Cada es. minuto, en la radio es cada minuto. Dale, que hasta Superman cae, mano, hasta Superman cae, ¿verdad? Hasta, Hasta los superhéroes están muriendo. hasta los superhéroes, ¿no? Porque claro, es un psicoterror persistente y permanente Así es. ante un ente aparentemente mortal, que ya hay suficientes estudios, pero estudios verdaderamente científicos que desmontan eso, ¿no? Pero la gente cuando está llena de miedo ya no oye, no, ya no oye, tiene dos tapones y tiene unas gringolas, como le ponen a los caballos. ¿Qué origina el miedo, Gringolas. doctor, a nivel de nuestras células? ¿Qué origina el pánico a través de nuestras células? Ok, buena pregunta. Fíjate qué pasa con el miedo. Nuestro cuerpo está estructurado en base a 4 tipos de tejidos.
Cada uno tiene su manera de reaccionar. Supongamos que el miedo es a la separación, cosa que está ahorita muy de moda. Miedo a la separación o separación ya consumada, ¿no? Que se tuvo que ir a otro país o falleció. Separación. Separación. Una dama, por ejemplo, una dama manejaría la separación a nivel de los conductos mamarios. Los conductos que unen la glándula productora de leche al pezón. Unos conducticos. Allí, ahí, maneja la separación. Entonces los conductos mamarios se ulceran. Le salen llaguitas. Igual como las que salen en la boca. Que duelen. Ajá. Esas salen en los conductos mamarios, pero tienen la particularidad de que no duelen. Y son llaguitas igualitas a la boca. Pero ese tipo de tejido se anestesia en la medida que pierde células y se ulcera. Separación o miedo a la separación. Ahí tiene un ejemplo. Cuando sane el sentimiento de separación, esas ulceritas en los pequeños conductos mamarios buscarán sanarse, como es lógico. Pero cuando están sanándose... No hay quien la ¿sí? alimente. Ya no hay quien la alimente. Exacto, ya no hay el sentimiento. Comienza a repararse esas llaguitas. Los conductos mamarios típicamente forman quistecitos, bolsitas de agua para repararse. Y si se aglomeran varios, se nota en la mama un bulto, que seguramente lo van a interpretar como tumor. ¿Ok? Pero sepan de una vez, en términos de la antigua medicina, que ya, gracias a Dios, se está empezando a modificar, se hablaba de tumor, en este caso. En la nueva medicina sabemos que es reparación de úlceras, lo que hay que tener un poquitico de paciencia y de entendimiento hasta que termine el proceso de reparación de los conducticos y no pasa nada, no pasa nada. En cambio, en los viejos conceptos se hablaba de cáncer de mama. No, no, no. Estamos muy equivocados. Pero también la separación se puede manifestar a nivel de la epidermis. A nivel de la epidermis. Y allí donde se sintió la separación, la epidermis comenzará a perder pigmento. Entonces se notarán manchas blancas. Puede haber descamación. Y en realidad ahí es microulceración de la epidermis. Cuando comience a sanarse, si se corrigió la separación, van a aparecer cambios en la piel. Muchos punticos rojos, enrojecimiento, ¿verdad? Piquiña, ardor, y se interpretará como una dermatitis, casi siempre el término de dermatitis atópica, una alergia. No, no, eso no existe. Curación de la piel, curación de la epidermis. ¿Ve? Curación de la epidermis. Y si es generalizado, porque puede ser generalizado, como ocurre en los niños, por ejemplo, un niño puede experimentar una separación de una manera sistémica. Todo el cuerpo reacciona, toda su piel se ulcera. ¿Okay? Y si la separación es extremadamente dolorosa, brutal para esa persona, se dañará hasta la capa más profunda de la epidermis y aparecerá lo que todo el mundo conoce como vitiligo, que se puede curar. Claro que se puede curar. Fíjense este caso ya curado, curado. Este niño doctor, se le murió. Tocó un tema donde... A ver. Dime. Sí, tocaste un tema sobre... Me gustaría que esta parte sobre la ansiedad y la angustia, ¿cuáles son los mayores órganos que, sobre todo en los niños, la ansiedad y la angustia afectan? Yo he tratado niños con ansiedad y angustia con obesidad, que los padres no logran asimilar y entender que ese sentimiento de separación, de abandono en el cual se siente ese niño, está originando una disparidad biológica a nivel de la tiroides y está ocasionando esa obesidad.
Bueno, Doctor, fíjate, háblenos sobre eso. ¿Cuáles son los órganos sí, que más pueden ser afectados con la ansiedad y la angustia? los principales circuitos que participan en esto son los circuitos frontales. Por aquí tenemos unos cuantos circuitos. Dos aquí Sí. de frente, dos aquí laterales, dos en las sienes, y si nos vamos adentro, en toda la línea media, están los circuitos dentarios, están los circuitos de control metabólico, como son los circuitos alfa y beta que controlan la producción a nivel del páncreas de insulina y de glucagón. Esos son los más fuertes. Vamos a ver qué hay ahí. Frontales. Tenemos los conductos faríngeos que se ulceran, los conductos tiroideos que se ulceran, aquí en los laterales, músculo laríngeo en el izquierdo, músculo bronquial en el derecho, atrás, mucosa bronquial, mucosa laríngea, y en el centro lo que les mencioné, dentario y circuitos metabólicos. Fíjense los órganos que se pueden afectar. Ya dije aquí, conductos tiroideos, conductos faríngeos, músculo bronquial, músculo laríngeo, mucosa bronquial, mucosa laríngea, dientes. Ahora vamos a ver qué pasa en ellos. Vamos a agarrar aquí circuitos frontales, línea media. Dientes. Dientes. En el niño, no me permiten morder el bocado. No le dan permiso. Así es. Para un niño, un bocado puede ser algo literal, ¿verdad? Una comida sabrosa que le gusta y se la prohíbe. Pero Así es. es más frecuente cosas materiales. El niño quiere una bicicleta nueva. Ahora para diciembre que se hacen los regalos buenos, quiere una bicicleta. Es más, estuvo en un centro comercial y vio la bicicleta y dijo, esa es la que yo quiero. El papá vio y dice, cuesta $150. Dice, upa, esto regaña. ¿Ok? Así es. Y le dice, no, hijo, yo no te puedo comprar eso. Pero es que esa es la que me gusta. Sí, pero no se puede. Es más, no la voy a comprar. Pero no le explica por qué. Él siente que es que le están prohibiendo morder el bocado. ¿Saben qué le pasa? Así es. Empiezan las caries de la dentina a destruirse los dientes. A destruirse los dientes. Y luego viene otra situación. Y le prohíben su comida favorita. Le gustan los chocolates. Y como tuvo una ley, le dicen, usted no puede comer chocolate más nunca. Está prohibido. Lesiona los dos circuitos derecho e izquierdo y entra en una constelación que genera ansiedad y se come las uñas que casi que se arrancan la piel. Entra en una constelación de mordida. ¿Han visto algún niño con eso? ¿Es frecuente? Muchos. Ansiedad, Y angustia. adultos también Y comiéndose las adultos uñas. comiéndose, hasta sangran, se quitan el pellejito de aquí y hasta sangran. ¿Eh? Pero si nos vamos un poquito más atrás, que también genera angustia, están los circuitos metabólicos, casi nada, que se activan con ¿qué? Miedo, asco, repugnancia a algo o a alguien, o el sentimiento de oposición, resistencia, negación. Me niego rotundamente a acatar esta orden, pero, oye, quien te da dando la orden no le puede decir que no. Te lo tienes, como dice uno en zuliano, me lo tengo que calar, lo tengo que hacer. Y entra en ese estado de resistencia. Ajá. Eso afecta a los circuitos, nada más y nada menos que los circuitos metabólicos. Si afecta el derecho, se inicia la diabetes tipo 1. Ya de una vez, de hoy para mañana. Si afecta el circuito izquierdo, afecta la producción de glucagón y comienza a hacer de una vez hipoglicemias. Hipoglicemias. Fíjense, no es cualquier cosa. Dios. Diabetes, hipoglicemia y el estado de ansiedad. No es cualquier cosa. ¿Okay? Así es. Así es. Aquí en los laterales es donde guardamos este tipo de miedo. Amenaza en mi propio territorio, inseguridad, riesgo, peligro.
esa sensación horrorosa de que vienen a llevarse lo mío, pues ya está anunciado, ya está amenazado. Vienen a llevarse lo mío. Eso afecta a estos circuitos, lo mío, y la persona entra en estado de angustia, de ansiedad, miedo. Ya está anunciado, ya está amenazado. ¿Okay? Empieza con problemas en los bronquios. Wow, es tanto lo que te pones el dedo que ya me picó aquí. Y si es Otra cosa, doctor. Sí. Sí, me encantó y me gustaría que también esa anécdota de tantos miles de personas que has curado a través de la psiconeurología, me encantó la anécdota de la niña de los callos en las manos del sábado que contaste. Oye, muy algo parecido, una niña ansiosa, una niña angustiada, así es. Claro. ¿Quiere que lo cuente aquí? ¿Lo cuento? Claro que sí, ¿cómo no? Okay. Esta señora me llegó al consultorio con su niñita de 7 años. Decía, doctor, tenemos 3 años sufriendo con mi niña. ¿De qué? Mire, todas esas callosidades que tienen los deditos. Los médicos, los dermatólogos le quitan, le queman, le ponen sustancias y le sale más, y le sale más. Ya no hayamos que hacer. Ya no le caben más verrugas, callosidades en las manitos. Imagínense, una niñita de 7 añitos, ¿no? Y entonces, vengo por aquí a ver si con esa técnica que usted usa me puede ayudar a la hija. Y yo, sí, claro, lo que se puede, naturalmente. Pero claro, le hice la pregunta clave. A ver, señora, dígame una cosa. ¿Qué es lo que su niña desea con tanto, así, una necesidad visceral de tener en su manito, de gozarlo, de disfrutarlo? Y se lo han negado tantas veces. ¿Eh? La señora se queda pensando así, pero la niñita me mira y me dice, un DS. Digo yo, un DS. Digo yo, pero Dios, y por eso la han hecho sufrir 3 años. Doctor, pero que eso es muy caro. Un DS es una computadora esa chiquita que se abre así, que tiene como 100 juegos. Sí. Digo yo, pero bueno, señor, pero ¿qué va a hacer eso, doctor? Eso no es la causa. No, señora, esa sí es la causa de su enfermedad. Porque ella se siente separada injustamente de ese juguetico. ¿Cuánto cuesta eso? En Bolivia. En esos días costaba 3.000 bolívares. Digo, ¿y usted trabaja? Sí, y su esposo también. Bueno, miti, ¿cuál es el problema? 1.500 y 1.500. ¿Cuánto han gastado en medicina? En este momento cuesta $1, cortaría en este momento. Ok, $1 venezolano. $1 venezolano. Entonces me dice, doctor, pero usted se está burlando de mí. Y yo, no, señora. ¿Usted quiere que su hija se cure? Claro, ¿y qué más? Bueno, cómpreselo. Ya está curado. Entonces no le va a hacer terapia. Esa es la terapia que ella necesita. Solución práctica. Hágalo. Solución si usted práctica, quiere, esa es la respuesta. Es una claro, solución práctica. Bueno, entonces ella, aunque un poco escéptica, pero aprovechando que era el mes de diciembre, le compraron su DS y se lo regalaron para el niño Jesús, el 24 de diciembre. Luego la señora fue a consulta, ella consulta el 31 de enero porque tenía catarro. Y aproveché y le solté la pregunta. Mire, ¿y su niña cómo está? ¿Cómo está de las manitos? Doctor, esto es increíble, me dice. Eso es increíble. Hay que verlo para creerlo. ¿Y qué pasó? Doctor, no tiene ni una verruguita. Ni una. Así es. O sea que le compraron el DS. Yo, sí, doctor. Sí, doctor. Ni uno. Luego me llevó a la niña en la semana siguiente con sus manitos sanitas. Es que el cuerpo tiene el potencial de autocuración. Pero claro, él siempre pide, ¿no? ¿Qué nos pide el cuerpo todos los días? Agua, aire y comida. Bueno, y el bañito diario, claro. O 2 veces al día, si hay agua. Pero cuando acumuló sentimiento, te pide así, casi que de rodillas, por favor, soluciona este sentimiento. Te lo pide así. Libérame de esto, que de lo demás yo me encargo, dice el cuerpo. De lo demás yo me encargo, yo sé hacerlo. Así es. Niña curada. Sí, estamos conversando con el doctor Roque Hernández,
acerca de cómo manejar la ansiedad y la angustia desde la psiconeuroinmunología. Un breve resumen, digamos, una reflexión acerca de lo que nuestro querido y amado doctor Roque, aquí en nuestro estado Zulia, para nosotros de verdad es un ser que lo tenemos vivo todavía y lo tenemos que disfrutar. Pero entonces esta reflexión va hacia todos nosotros los padres, que muchas veces no vemos que los requerimientos de nuestros hijos se merecen estar dentro de las prioridades de nuestros gastos. Muchas veces, como padres, como patriarcas, tenemos prioridades y en este momento de crisis, como lo está diciendo el doctor, sabemos que para muchas personas que en este momento nos puedan estar viendo y escuchando, no se les está haciendo fácil. Pero esos niños, esas mentes de los niños, ellos no solo escuchan, sino que escuchan nuestras palabras, pero interpretan y generan esa otra manera de comprender, como este cuento, doctor, que eso lo vi por Instagram, la niña apenas como de 8 años, que la madre, porque se le enfermó, le arrancó esa perrita. Eso fue un boom y la mandó a que se la botaran y se la dio más bien a un pescador para que la pasara del otro lado del río. La niña, ella llora, se la mantiene, pedía que le devolvieran su animal, pero fíjese bien, doctor, la reflexión y lo que la niña interpretó con el despido de su perra. Decía, quiere decir que cuando yo me enferme, cuando yo esté grande, mi mamá me va a botar. Ese otro lenguaje interpretativo de la mente humana necesita ser recuperado. Nosotros muchas veces hablamos delante de nuestros niños y no nos percatamos que le estamos dando un mensaje subliminal, un mensaje que está quedándose como impronta, no solamente en su mente humana, sino en el alma. Así es. Pero la niña, el pescador, doctor, uno de los pescadores le trajo la perra y esa niña fue la niña más feliz del mundo. Claro. Menos mal que se la trajeron, ¿sabes? Si no se la traen, ¿saben qué le puede pasar a esa pobre criatura? Por lo menos alguna de estas dos cosas. Sufrir la pérdida de un ser querido, que es la mascota. Y se le necrosa uno de los ovarios, se muere uno de los ovarios. Ese es uno de los problemas. Dios. Y eso va a trastocar su desarrollo, su fertilidad y su estado emocional. O que es peor todavía, no importa que sea pequeña, eso no importa. Eso de quitarle su mascota lo puede vivir como la pérdida territorial. Y si esa niña es diestra, se le van a dañar las venas coronarias. Y si es zurda, se le van a dañar las arterias coronarias. No importa la edad, puede tener un día de nacido o puede ser de 90 años, está lo mismo. Así es. ¿Ok? Entonces, fíjese lo que se está dañando, no es cualquier corotico, las arterias coronarias o las venas coronarias. Si por alguna casualidad, fíjense lo grave de esto, le quitaron la mascota. Parece una bobería, pero para la niña no. Y pasaron 6 meses, y pasaron 9 meses, pasó un año. Y entonces viene alguien, el padrino, y le regala un nuevo perro. Y ella se encariña con ese perro. ¿Saben qué va a pasar? Por el tiempo que estuvo sufriendo,
no importa la edad, insisto. Si se le afectó las arterias, si es zurda y se le afectaron las arterias coronarias, esa niña va a sufrir infarto coronario. Y eso no es todo. Como tuvo un año de sufrimiento, esa niña morirá entre 3 semanas y 6 semanas. No hay manera de que no se muera. Entonces dirán que se murió de cualquier cosa, menos de infarto. No, de infarto. Dios. Es gravísimo. Wow. Pero supongamos que sea 10, 13, le afectaron las venas coronarias. Y al año es que le regalan otro perro. Lo que genera un sentimiento de pérdida. Sí, señor. Si son las venas coronarias. En la mente de un niño. Y a esta misma criatura, dentro de un año le regalan otro perro. Esa que se le enfermaron las venas coronarias va a ser tromboembolismo pulmonar, que puede ser mortal también. No se puede jugar con los sentimientos. No se debe jugar con los sentimientos. Y no importa si es niño. ¿Es que acaso los niños no tienen corazón? ¿No sienten? Claro que sienten. Claro que sienten. Además, Roque, que lo que nos falta a nosotros, a ellos les sobra, que es memoria. Fíjate que hace la semana pasada yo le ofrecí unas barquillas a mi hija y un segundo antes de comenzar el programa me estaba recordando que yo le había ofrecido una barquilla. Bueno, ¿ves? Ella no se le olvida. Ya a mí se me había olvidado la bendita barquilla. Mañana me levanto antes del desayuno, le digo, ¿cuál barquilla quieres? Exacto. Exacto. Con los sentimientos no se debe jugar. Así es. No. Así es. Okay. Así es. Sí, porque es ese mensaje, ¿no? Es ese mensaje subliminal que está detrás de la palabra, que nosotros muchas veces, digámoslo por falta de conocimiento, lo que hace una promesa en la mente de un niño, y no solamente en la mente de un niño, en la mente de cualquier ser humano, sobre todo de nuestras esposas, porque la pregunta que viene a seguir es, ¿qué origina ese sentimiento de pérdida a nivel de pareja, a nivel de nuestras esposas, cuando le prometemos el cielo y se percatan cuando la miel se le escapa a la luna, se percatan que están viviendo con Satanás? Fíjate, y comienza la decepción. Y comienza la frustración. La frustración, y no con cualquiera, con la pareja sexual. ¿Sabes para dónde va eso? Para el circuito que acabo de decir. El de las venas coronarias, aquí en la izquierda del cerebro. Las venas coronarias. Venas coronarias, sí, señor. Así es. Cuidado con eso. Pueden ser afectados los ovarios allí también, doctor, así como lo dijo hace unos momentos. En los ovarios sí puede, desde este punto de vista. Cuando una mujer pasa por una experiencia fea, desagradable, canalla, con un hombre. Canalla. Lo hacen ovarios. Es decir, conflicto feo y desagradable con sexo opuesto, eso va a ovario. Igual que nosotros, conflicto feo y desagradable con una dama, lo hacemos en testículo. ¿Qué le pasa al órgano en cuestión? Mueren sus células. Y si por casualidad uno logra solucionar su conflicto, comenzará a repararse, pues el ovario, igual que el testículo, comienza a repararse y formará un quiste de reparación. Razón por la cual muchos ovarios terminan en el bote de la basura o muchos testículos. Sí. Pero sepa que eso no es la vía. Los quistes de reparación del testículo o del ovario son lo que estoy diciendo, quistes de reparación. El órgano quedará mejor que antes y va a producir mucha hormona femenina el ovario y mucha hormona masculina el testículo. Y eso se nota en el aspecto de la persona. La dama se pondrá muy atractiva, con una piel bien bonita, porque tiene una sobrecarga ahora de estrógeno. El caballero se pondrá muy viril, muy masculino para las damas. Botará feromonas, ¿verdad? Y las damas, bueno, pues se derretirán.
Doctor, con la ¿a edad. qué se debe, sí, a qué se debe que la mayoría de las personas A ver. ansiosas y angustiadas casi siempre se les afecta el estómago? Se puede afectar el estómago siempre y cuando esté viviendo un conflicto biológico que llamamos binario. Binario. Binario quiere decir lo siguiente. Tiene la experiencia de miedo, ok, que le genera esa ansiedad. Pero si se le agrega, cae siempre por la misma situación, un conflicto de contrariedad, de rabia, por ejemplo, porque le están quitando algo injustamente, porque no se siente valorado o valorada, o sencillamente porque la situación que está viviendo es algo inaceptable, ahí sí se afecta el estómago. Ahí sí. ¿Qué le va a pasar? Hiperproducción de ácido y formación de úlceras. O sencillamente porque la situación que está viviendo es algo inaceptable, porque se ulcera el estómago. Ahí sí se afecta. ¿Le echarán las culpas a bacterias del estómago? No, no señor. Impacto emocional. Cuando hay participación microbiana es porque se inició el proceso de reparación de úlceras. Están ahí para limpiar las úlceras. Son microcirujanas. Sí, señor. Microcirujanas. Limpian para que pueda cicatrizar. Fabuloso, fabuloso. Doctor, comienza una nueva preparación de la psiconeuroinmunología. Así, Puede, sí. puede aprovechar este momento que ya estamos terminando. Estamos a 1 minuto, a 2 minutos de terminar el programa, de hacer su promoción, doctor. Sí, este 6 de julio, Dios mediante, damos inicio a la cohorte número 18 del diplomado en psiconeuroinmunología. Todavía hay muchos cupos, sí. Ya se han inscrito como 500, pero todavía caben más. No estoy exagerando. Teléfono, doctor, teléfono para que los contacten y puedan inscribirse y hacer este diplomado a nivel internacional de psiconeuroinmunología. Sí. A través de este caballero que tenemos aquí. El contacto es la licenciada Xiomara Ocando. Sí, Xiomara Ocando por el teléfono 0414. Bueno, así es de lejos es más 58 414. Más 58. 604 2527. Lo repito, para los internacionales. Más 58 414 604 2527. Con la licenciada Xiomara Ocando. Para hacer pues la preinscripción y ya cuando estemos cerquita se les llamará a inscripción ya formal a través de la universidad. Y también tenemos el ¿algún 10. Teléfono suyo, doctor? Ah, ¿cómo no? Ajá. El teléfono personal. Un teléfono suyo también. Más 58, si es de afuera, más 58 414 686 9716. 686-9716. Ese es mi teléfono personal, a la orden completamente. Así es. El 6 comenzamos y el 10. Sí. Y para el 10 tenemos un taller, Mao, técnicas de sanación. Va a durar 8 horas. 8 horas. Wow. O sea, nos llamamos toda la mañana y nos llamamos toda la tarde. El día 10. El contacto online, también profe. Es. Online, sí, lo vamos a hacer online. Lo vamos a hacer online. Ay, qué bueno. El contacto es igual, Xiomara. Ella es la campeona ahí, la jefa. Xiomara Ocando. Repito el número, más 58 414 604 2527. ¿Qué se va a enseñar en ese taller de sanación, doctor? Ah, bueno, fíjate. Valga la cuña. Acuérdense que soy publicista. Ajá, los primeros minutos va a ser ¿por qué nos enfermamos? ¿Por qué? ¿Ok? La primera parte. Luego, la mente importa mucho, ¿verdad? Bueno, eso lo vamos a desarrollar más o menos 2 horas, más o menos 2 horas eso. Y luego entramos con, creo que seleccioné 10 técnicas, donde vamos a hablar de meditación, relajación, de programación y reprogramación, coherencia cardiocerebral, es muy importante,
por supuesto, toque cuántico. Vamos a hablar también de la técnica kinesiológica y el barrido de campo, con el cual de 10 se curan 8. Es decir, muy efectivo, muy efectivo. Wow. Sí. Vamos a hablar un poquito de Ho'oponopono siempre, de que me encanta ese tema, Ho'oponopono. Y bueno, sí, yo creo que 8 horas sí me alcanza peso. Yo creo que sí. Muy bueno, bueno, por ahí yo voy a estar también. Ya voy a Ah, llamar a Xiomara, bueno, ahora le escribo. Bueno, está bien. bueno, mis queridos amigos, ha sido un honor, ha sido un placer, de verdad, y gracias al doctor Roque Hernández. Y que valga la cuña, y que valga la cuña. Soy publicista también, tengo una empresa de publicidad, una fábrica de Ajá. avisos publicitarios. El doctor lo sabe. Tengo un gimnasio, pero él no quiere venir a mi gimnasio a entrenar conmigo. O sea, ¿qué Y así hora? compartir, aunque sea. Bueno, y de verdad siempre es ameno conversar con él. Siempre anda contento, siempre anda alegre, siempre muestra esa paz, esa felicidad y nos contagia a todos sus alumnos. Soy su alumno. Vengo el sábado pasado, me sentí muy contento de terminar ese diplomado de psiconeuroinmunología, cosa que me siento muy orgulloso en decir que soy alumno, discípulo de esta eminencia, de este científico que día a día trabaja por la salud de todo el mundo, de todo el mundo. De verdad que sí, quería hoy agradecértelo de esta manera, todo tu carisma, todo tu amor, toda esa emotividad que le pones a tus clases, profe, y de verdad nos inyectas y yo me sentí muy contento, muy feliz de encontrarte, de reconocerte y de honrarte tu sabiduría, porque naciste con un propósito, lo descubriste y aquí lo está Ajá. dando, Sí, actualmente para todos ustedes. Entonces, chao, chao, despídase, doctor, chao, y hasta la próxima. hasta la próxima. Nunca hay Okay. una despedida. Con este hombre no hay una despedida. Chao, chao, chao. Ha sido un placer. Hasta Dios nos luego. bendiga. Amén. Amén.